Bueno, hola, nosotros somos Manuel Bortolotto y Rosario Mecosi, somos residentes de primer año y hoy nos toca dar el Ateneo correspondiente a la rotación por el sector de medio interno y emergencias. Y bueno, como todos pueden ver, el título del Ateneo es el Laboratorio de Medio Interno en el Bypass Cardiopulmonar. Bueno, para comenzar vamos a hablar del rol del laboratorio de medio interno en el monitoreo de la homeostasis intraoperatoria en cirugías en general, para luego poder adentrarnos de forma más específica a lo que es la cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea, en donde vamos a hablar de la información que necesitamos como bioquímicos para poder realizar la validación de los resultados del laboratorio durante las diferentes etapas de esta cirugía. Y por último vamos a hablar de los predictores de evolución de pacientes que fueron sometidos a este tipo de cirugías y las conclusiones que pudimos obtener al realizar este Ateneo. Bueno, como todos sabemos, las cirugías son procedimientos invasivos de mayor o de menor grado, en el que hay un equipo de cirugía, y en las que son de mayor grado siempre hay acompañando un equipo de anestesia que se encarga de los cuidados especiales del paciente, lo cual es un punto muy importante para que la cirugía pueda tener éxito, con lo cual el anestesista realiza una valoración puntual y precisa del estado respiratorio, metabólico y hemodinámico del paciente. Entonces, en determinadas cirugías, el equipo de anestesia envía muestras al laboratorio para que puedan ser analizadas, y a través de los resultados que nosotros les enviamos, el anestesista puede realizar un análisis más completo del estado del paciente en el quirófano y poder tomar medidas más acertadas para el mantenimiento de la homeostasis intraoperatoria. Bueno, entonces ahora les voy a explicar los analitos que desde el laboratorio de medio interno medimos para las muestras de quirófano. Entonces medimos el sodio, el potasio, el cloro, el calcio iónico, el pH, la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato, el exceso de base, el hematocrito, la hemoglobina, la presión de oxígeno y la saturación de hemoglobina, y la glucosa y el lactato. A partir de estos datos, el médico puede interpretar el balance electrolítico del paciente, el estado ácido-base, el estado ventilatorio y la capacidad de transporte de oxígeno, y el estado metabólico. Bueno, entonces ahora voy a pasar a hablarles de la etapa preanalítica. Las muestras son muestras de sangre entera, arterial, heparinizada, si se utiliza heparina de litio liofilizada, y se reciben a través del sistema de balas neumáticas desde el quirófano. Una vez que se reciben en el laboratorio, se genera un protocolo, y a partir de ese momento comienza a correr el TAT, que en promedio para las jeringas de quirófano son de 3 minutos. Bueno, ahora para continuar con lo que es la etapa preanalítica, en cuanto a lo que es calidad de la muestra, previo a realizar el procesamiento de la muestra, lo que debemos ver es si hay presencia de coágulos o presencia de burbujas. En los casos en los que haya coágulos o que la columna de aire sea muy importante, lo que debemos hacer es solicitar nueva muestra, ya que estas situaciones van a afectar a los analitos que vamos a medir en la muestra. Otro factor importante es el tiempo transcurrido hasta que la muestra es procesada. En los casos donde transcurre mucho tiempo debido al metabolismo de las células que están en la muestra, los analitos que vamos a medir se van a comenzar a alterar, con lo cual lo ideal es tratar de procesar la muestra lo más rápido posible, y si no, mantenerla en frío hasta el momento en el que se procese. Como les dije antes, el tiempo promedio en el laboratorio de medio interno para las muestras de quirófano es de 3 minutos, con lo cual este tipo de factor no lo solemos ver reflejado en el análisis de las muestras. Cuando las muestras se reciben, la persona que las está ingresando avisa oralmente a las personas que están procesando, y se va a buscar la muestra lo más rápido posible y se procesa de forma inmediata, y esto ayuda mucho a acelerar todo el proceso para que los resultados sean informados lo más rápidamente. Bueno, y para finalizar con la etapa preanalítica, también debemos tener en cuenta la contaminación con heparina o la extracción de la vía en donde no se ha realizado la purga correctamente. Estos tipos de errores son errores de extracción, y nosotros desde el laboratorio
los vamos a detectar durante la etapa post-analítica al realizar la validación de los resultados. Bueno, ahora para pasar a lo que es la etapa analítica, en el sector de medio interno, contamos con 7 equipos Rapid Lab 1265 de Siemens, los cuales realizan la medición de todos los analitos que les mencioné. En cuanto al sodio, el cloro, el potasio, el calcio iónico y el pH, estos se miden por potenciometría directa por medio de electrodos que son ion selectivos. Acá les traje una foto de los electrodos que tiene el equipo, y acá hay una imagen del interior del equipo en donde se ven todos los electrodos que utiliza y el electrodo de referencia. Como todos saben, los métodos potenciométricos miden la diferencia de potencial entre dos soluciones, en la cual una tiene un potencial conocido, que es una solución de referencia, y la otra es una solución en donde la concentración del analito es la incógnita. Bueno, en cuanto a la presión de dióxido de carbono, también se mide por potenciometría directa empleando un electrodo de pH. Este electrodo contiene una solución de cloro y bicarbonato y está rodeado por una membrana que es permeable al dióxido de carbono, que lo separa de las soluciones externas. Entonces, cuando ingresa la muestra, el dióxido de carbono que contiene la muestra va a difundir a través de esta membrana, y debido al equilibrio de disolución del dióxido de carbono en agua, la solución se va a acidificar. Por lo tanto, el potencial generado va a ser proporcional a la cantidad de protones que haya en esa solución, lo cual a su vez es proporcional a la presión de dióxido de carbono que contiene la muestra. En cuanto al bicarbonato, el bicarbonato se calcula. Nuevamente acá les muestro la ecuación de disolución del dióxido de carbono en agua, y esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde, teniendo en cuenta el pH medido por el equipo y la presión de dióxido de carbono, ¿sí?, es posible despejar el valor de la concentración de bicarbonato de esta ecuación. Bueno, el exceso de base también es un parámetro que se calcula, ¿sí? Se calcula según la siguiente fórmula, en donde los factores que se utilizan son la hemoglobina total, el bicarbonato y el pH. Bueno, la presión de oxígeno se mide por amperometría. El oxígeno va a reducir al agua según la siguiente ecuación, y se van a generar un flujo electrónico que va a poder ser medido, ¿sí?, ese flujo electrónico en el sistema amperométrico, y eso va a ser proporcional a la presión de ese gas. Por otro lado, el lactato y la glucosa se miden por un método enzimático amperométrico, ¿sí? La glucosa se va a oxidar según la siguiente reacción. El electrodo de glucosa va a contener la enzima glucosa oxidasa necesaria para que se realice la reacción, y el electrodo de lactato va a contener la lactato oxidasa, que es necesaria para que el lactato se oxide según la siguiente reacción. En estas reacciones redox se genera un voltaje, ¿sí?, que es capaz de reducir al agua oxigenada. Entonces se genera un flujo electrónico nuevamente que es capaz de medirse por amperometría, y eso va a ser proporcional a la cantidad de glucosa y a la cantidad de lactato respectivamente. Bueno, por otro lado, el porcentaje de oxihemoglobina se mide por coximetría. Por espectrofotometría, el equipo realiza un barrido espectral, con lo cual puede determinar las diferentes fracciones de hemoglobina que hay en la muestra, y a partir de un algoritmo matemático bastante complejo que contiene el equipo, es capaz de asignarle una concentración a la fracción que corresponde a la oxihemoglobina. Por otro lado, la suma total de todas estas fracciones que se detectaron corresponde a la hemoglobina total, y a partir de la hemoglobina total, el equipo calcula el hematocrito. Es importante mencionarles que solo informamos los valores de hematocrito para las muestras de quirófano, es decir, las muestras de ambulatorios o de internados no informamos el valor del hematocrito, y si bien el equipo mide el valor de hemoglobina, porque lo necesita para luego calcular el valor del hematocrito, solo se informa el valor del hematocrito. Bueno, ahora entonces, para pasar a la etapa post-analítica, en cuanto a la validación de resultados del multiparamétrico de muestras de quirófano, en el sector de medio interno utilizamos pautas de validación que tienen en cuenta la calidad de la muestra,
la variación aceptable con respecto al antecedente inmediato del paciente, que es el delta check, que en este caso, cuando decimos antecedente inmediato del paciente, hablamos de un valor anterior que no tiene una antigüedad mayor a 24 horas, y la tendencia del analito. Entonces, para las muestras de quirófano que tienen un hematocrito con una diferencia menor a +-3, lo que vamos a considerar es que no se han aportado fluidos, o que el aporte de fluidos es poco considerable, entonces vamos a validar los resultados teniendo en cuenta el delta check o la tendencia de ese analito. Bueno, acá les traigo un ejemplo, ¿sí? En donde, como vemos, el resultado obtenido tiene una diferencia de -1 con el resultado previo, con lo cual podemos validar este quirófano teniendo en cuenta el delta check o la tendencia que tiene el analito. Bueno, entonces para comenzar, lo primero que vamos a mirar es el calcio iónico. El calcio iónico nos va a hablar de la calidad de la muestra con respecto a la contaminación con anticoagulante que puede existir en los casos en donde hay jeringas que tienen un exceso de heparina con respecto al que correspondería. En esos casos, en donde tenemos contaminación con anticoagulantes, veríamos valores de calcio iónico disminuidos. En este caso el valor es de 1,15, con lo cual nos estaría indicando que la calidad de la muestra es correcta. Entonces podemos validar este resultado. Después vamos a pasar al sodio, ¿sí? Donde el delta check para el sodio es de +-3, con lo cual acá, como vemos, la diferencia es de -2, así que podemos validarlo. Para el potasio, el delta check es de +-0,7, con lo cual en este caso también podemos validarlo. Y el cloro, ¿sí? Sigue las variaciones del sodio, ¿sí? Se mueven juntos, con lo cual también podemos validarlo. Después, con respecto al valor de glucosa, acá el valor es de 109, ¿sí? Pero hay casos en donde los valores de glucosa que observamos son muy elevados. En esos casos podríamos llegar a sospechar que se realizó una toma incorrecta de la muestra desde la vía sin haberla purgado previamente. Entonces, en esos casos lo que debemos hacer es observar el resto de los resultados que obtuvimos, como por ejemplo el potasio es un valor que suele estar alto también en los casos en donde se realiza una toma de la vía sin previa purga de la misma. Entonces, bueno, en esos casos al analizar todos los resultados que obtuvimos, vamos a poder determinar si realmente ese valor de glucosa corresponde al paciente o se debe a un error de extracción. En el caso de que nos demos cuenta que es por un error de extracción, debemos solicitar nueva muestra. Bueno, en este caso acá el valor es de 109, con lo cual podemos validarlo. El exceso de base, el delta check es de +-1, con lo cual acá se respeta, podemos validarlo. Y al validar el exceso de base, podemos validar el pH, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Después, con respecto a la presión de oxígeno y el porcentaje de oxihemoglobina, son parámetros que se tienen que mover en el mismo sentido, teniendo en cuenta la curva de saturación de hemoglobina en función de la presión de oxígeno, con lo cual acá vemos que la presión de oxígeno disminuye un poquito, y acá el porcentaje de oxihemoglobina también, con lo cual podemos validar ambos resultados. Bueno, acá les traigo un ejemplo de otro quirófano que es similar al anterior, ¿sí? Acá como vemos el hematocrito tiene una diferencia de -3, con lo cual también podemos utilizar los mismos criterios de validación que en el caso anterior. Para comenzar vamos a ver el calcio iónico entonces, que es de 1,14, con lo cual por lo que les expliqué anteriormente podemos validarlo, la calidad de la muestra es correcta. El sodio respeta el delta check de +-3, el potasio respeta el delta check del +-0,7, y el cloro se mueve en el mismo sentido que el sodio. La glucosa sí tiene un valor que no es excesivamente elevado, es decir, no nos llama la atención como para sospechar que hubo extracción de la vía sin purgarla previamente, así que también podemos validar el valor. Y en cuanto al exceso de base, acá como vemos, el delta check no se respeta. Entonces, acá lo que vemos, ¿sí? Es un gráfico de los valores anteriores que venía teniendo este analito. Entonces, como vemos acá, el 22 de noviembre el analito comienza a subir hasta el 23 de noviembre. El 23 de noviembre al 24 sigue subiendo, ¿sí? Y acá el valor que obtuvimos ahora, que sería correspondiente al 25 de noviembre, sigue subiendo también, con lo cual podemos validar este resultado por la tendencia. Entonces, una vez que validamos el exceso de base,
podemos validar el pH, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Y por último, como vimos anteriormente, la presión de oxígeno y el porcentaje de oximoglobina, ¿sí? Vemos que acá en este caso aumenta un poco la presión de oxígeno y el porcentaje de oximoglobina en el mismo sentido, con lo cual también podemos validar estos valores. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las muestras que tienen un hematocrito que está disminuido por dilución? Es decir, el valor que nosotros observamos del hematocrito con respecto al resultado anterior es más de 3 puntos menor que ese valor. Bueno, en este tipo de casos lo que nosotros vamos a considerar es que el aporte de fluidos que se está haciendo durante la cirugía a ese paciente es importante y que va a repercutir en los parámetros que nosotros analizamos. Entonces vamos a tener que realizar la validación teniendo en cuenta que algún fluido está siendo administrado. Entonces, en el caso del sodio, el potasio y el cloro, los valores que vamos a observar en el laboratorio van a depender mucho de la solución de expansión que se utilice, ¿sí? Ya sea de la clase y de la cantidad, y la diferencia que tenga con respecto al valor anterior también va a depender de los valores previos del paciente a la cirugía. En cuanto a las soluciones de expansión, hoy en día existen gran cantidad de clases de soluciones que se utilizan dependiendo de la cirugía, la duración de la cirugía, las características del paciente, y también se suelen combinar, y en determinados momentos de la cirugía se utilizan unas y en otros momentos se utilizan otras, dependiendo de las condiciones que tenga ese paciente y lo que se busque lograr durante la cirugía. En este caso, los valores que más mira el médico sí es el valor de potasio, porque bueno, como todos sabemos, la alteración en los valores de potasio puede llegar a generar alteraciones cardíacas, con lo cual en una cirugía es muy poco favorable esta situación. El calcio iónico, por otro lado, también va a depender de la solución de expansión utilizada. En general vamos a observar un efecto dilucional, aunque hay soluciones que contienen calcio iónico, y también se va a ver afectado por el empleo de anticoagulantes en grandes cantidades. En el caso de la cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea es un ejemplo bastante gráfico de este tipo de situación, con lo cual Manu se los va a contar más adelante hacia el final del Ateneo. Por otro lado, el valor de glucosa vamos a verlo en general aumentado debido al estrés quirúrgico, ¿sí? Se va a generar una hiperglucemia, y el médico en general trata de que la hiperglucemia en el paciente no supere los 180 miligramos decilitros o los 140 miligramos decilitros, dependiendo del autor y del centro de atención, va a ser el valor máximo considerado. Lo que tratan de hacer es corregirle ese valor de glucosa, ¿sí? Con insulina, porque valores que superen, ¿sí? Estos valores de corte se consideran de mal pronóstico. Bueno, por otro lado, el pH, el bicarbonato y el exceso de base, podemos llegar a verlos disminuidos por un efecto dilucional sobre las bases buffer, y el lactato podemos llegar a verlo incrementado cuando ocurre un incremento del metabolismo anaerobio. En estos casos, los valores que más mira el médico son el pH, el exceso de base y el lactato, que como les dije, les sirve mucho para poder interpretar la perfusión, ¿sí? Que está teniendo ese paciente en ese momento, y el metabolismo anaerobio, y bueno, poder corregirlo. Después, con respecto a la presión de dióxido de carbono, la presión de oxígeno y la saturación de hemoglobina, al médico le va a permitir evaluar la función ventilatoria y le va a permitir calcular el consumo de oxígeno, que también es otro dato que utilizan mucho para tomar determinaciones durante la cirugía. Bueno, ahora en cuanto al hematocrito y a la hemoglobina, lo que vamos a observar son valores disminuidos por efecto dilutorio debido al empleo de soluciones de expansión, como les dije al principio. Y el valor del hematocrito también es importante para el médico porque se incluye dentro de un listado de criterios que el anestesista utiliza para determinar si es conveniente o no transfundir al paciente cuando ha perdido mucha sangre durante la cirugía. Si bien el hematocrito no es el único valor, o sea, no es definitorio, está incluido dentro de una serie de criterios para decidir si transfundir o no al paciente. Y bueno, en los casos de los pacientes en donde hayan sido transfundidos, vamos a ver que tenemos un valor incrementado con respecto al valor anterior. Bueno, ahora para terminar esta parte del Ateneo, les voy a hablar de los controles de calidad de los equipos Rapid Lab que realizamos en el laboratorio de medio interno. En cuanto a los controles internos, sí, los equipos Rapid Lab
se controlan diariamente, se le controlan todos los analitos a 3 niveles diferentes y el equipo tiene cargados los controles, con lo cual los realiza automáticamente cada 8 horas, se controlan 2 niveles y los equipos se controlan de forma alternada. Después, otro control que se realiza es el high glucosa-lactato, que es un control especial para los electrodos enzimáticos, que justamente son los de glucosa y los de lactato, en donde el análisis de este control nos va a permitir decidir si es conveniente o no realizar un cambio en el electrodo o si se puede seguir utilizando, digamos, si es seguro seguir utilizándolo. Y después se hacen controles interequipos, ¿sí? Todos los días se realiza una paralela entre los 7 equipos Rapid Lab. Una vez por semana se realiza una paralela entre los equipos Rapid Lab y el equipo de hematología, en donde los analitos involucrados para controlar son la hemoglobina y el hematocrito, y también se realiza una paralela entre los equipos Rapid Lab y los equipos AU1 de química, en donde los analitos que controlamos son el sodio, el potasio, el cloro y la glucosa. Bueno, y como todos sabemos, el laboratorio está acreditado por el Colegio Americano de Patólogos, con lo cual recibimos controles externos a lo largo del año. Recibimos controles para gases, electrolitos y metabolitos, y también para coximetría, que se reciben 3 envíos por año y hay 5 muestras por envío. Además también hay controles cruzados y interequipos, que son 2 envíos por año, 3 muestras por envío, y también hay controles para evaluar la linealidad, que se realizan 2 envíos al año y 5 muestras por envío. Bueno, y ahora sí, lo voy a dejar a Emanuel para que continúe con el Ateneo. Bueno, buenas tardes. Como mi compañero dijo, yo soy Emanuel Bortolotto, R1 de la Residencia Bioquímica de acá del hospital, y les voy a hablar del rol que tiene el laboratorio de medio interno en la cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea, que a partir de ahora vamos a abreviar como CBP. Bueno, la bomba de circulación extracorpórea asume las funciones de corazón y pulmones, encargándose de la acción de bombeo y oxigenación de la sangre. De esta manera, el corazón permanece inmóvil durante la intervención, dando al cirujano un área de trabajo libre de sangre. Esta imagen es simplemente para ilustrar cómo es la bomba y la cantidad de personal sanitario que se necesita para realizar este tipo de intervenciones tan complejas. Bueno, acá vemos un corazón con las respectivas cánulas, la vena cava y la aorta, que es como se va a realizar la canulación y la conexión hacia la bomba. Bueno, así a grosso modo vamos a explicar más o menos cómo es la conexión del corazón a la bomba, y acá en esta imagen podemos ver cómo funciona el corazón de forma natural, y en esta otra podemos ver cómo sería la conexión de la vena cava y la arteria aorta al corazón cuando todavía este se encuentra en situación de bombeo. Posteriormente a esto, lo que se aplica es en forma local una solución cardioplégica y se clampean la vena cava superior y la aorta. De esta manera, la bomba ya asume las funciones de pulmón y corazón, por lo que de esta manera va a dejar el corazón libre de sangre e inmóvil para que el cirujano pueda realizar su intervención. Bueno, como todos sabemos, en situaciones en las que las cirugías son muy cruentas, se deben tomar medidas protectivas del organismo, como anticoagulación, con bolos de heparina no fraccionada y antiagregantes en grandes cantidades, hemodilución, para disminuir la viscosidad y para facilitar la circulación por la bomba y evitar la formación de microtrombos, hipotermia para mantener el metabolismo basal disminuido y estable.
Como vemos, están remarcadas las últimas dos maniobras porque son las que van a repercutir en los valores que nosotros necesitamos interpretar cuando llegan las muestras en este tipo de cirugías al laboratorio de medio interno. Unas palabras de la solución cardioplégica, que es una solución que, si bien es de composiciones muy variadas, dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar, pero bueno, a grandes rasgos, induce la parada del miocardio, previene el daño por reperfusión, esto de forma relativa obviamente, porque siempre la reperfusión genera daño, protege al miocardio de los efectos deleterios por el periodo de isquemia y provee al cirujano de un campo libre de trabajo, libre de sangre, como les mencioné antes. Bueno, acá tenemos el ejemplo de la composición de una solución cardioplégica que se va a aplicar de forma local. Esto no es una solución de expansión que va a ser conectada a toda la bomba, sino que se administra en el corazón y, bueno, hay diferentes protocolos de administración, pero lo que nosotros queremos recalcar acá es las altas concentraciones de potasio que se utilizan, que son 6 veces más altas que las fisiológicas, y que aunque se aplica de manera local, esto nos va a repercutir en los valores que vamos a obtener en el laboratorio de potasio. Bueno, acá lo que les voy a contar es sobre la secuencia de muestras que llegan al laboratorio, que si todo transcurre de forma normal, sin mayores complicaciones, van a ser 4 muestras que vamos a denominar M1, bomba 1, bomba 2 y M2. La muestra de M1 corresponde a la situación basal del paciente previo al ingreso a bomba, y esta es la situación en la que el paciente ya está anestesiado, se le empieza a colocar las cánulas y ya es heparinizado. Bueno, el tiempo que transcurre entre M1 y B1, el paciente va a ser clampeado en la aorta y en la vena cava, como ya les comenté, por lo que comienza el tiempo de clampeo, como vemos en la barra azul de abajo. También en este momento se va a aplicar la solución cardioplégica, por lo que ya vamos a empezar a trabajar con el corazón detenido, o sea, en asistolia. Entonces, en bomba 1, la muestra que corresponde a bomba 1 ya va a estar en tiempo de clampeo y en tiempo de perfusión. Es decir, ya vamos a ver efectos dilutorios por la expansión del paciente. Luego, si todo transcurre normalmente, nos va a llegar una segunda muestra en aproximadamente 30 a 45 minutos, en el que ya va a corresponder al transcurso de la intervención quirúrgica, y el patrón del laboratorio va a ser comparable al anterior, solo que en esta situación ya lo que se puede empezar a evidenciar es un aumento del lactato y en algunos casos también acidosis metabólica. Esto que les estoy contando es de manera promedio, porque hay pacientes que hacen este tipo de eventos antes o después, no es estrictamente siempre igual. Después la muestra M2 corresponde a la situación en la que el paciente es desclampeado, se le lava la solución cardioplégica, por lo que los niveles de potasio van a bajar, y vuelve la contracción ventricular, y también el fin de la perfusión. Bueno, acá como a modo de resumen, como lo que nos interesa a nosotros es la validación de estos resultados, o sea, es conocer la cirugía para poder interpretar los resultados del laboratorio. En M1 lo vamos a correlacionar con el estado basal del paciente. En la muestra bomba 1 va a corresponder al tiempo de perfusión y clampeo, por lo que vamos a ver un potasio aumentado, un hematocrito y una hemoglobina disminuida por la solución de expansión, que como ya comentó mi compañera, se aplica en un montón de cirugías. Y en bomba 2 ya vamos a ver un aumento del lactato que
si bien yo acá se los puse como bomba 2, también puede aparecer más tempranamente, y también puede aparecer ya en esta etapa una cierta acidosis. Después, la muestra M2, lo que esperamos es la normalización de los iones potasio, el aumento del hematocrito por hemoconcentración y el aumento de glucosa, tanto por el pasaje de inotrópicos como los beta-adrenérgicos que se suelen usar en estas cirugías, y bueno, como les comenté, la acidosis metabólica. Bueno, este es el ejemplo de un caso en el que vemos lo que le venía comentando, el hematocrito en M1, en M1 con respecto a B1, ya se ve una marcada disminución por el efecto dilutorio, y después ya en M2 y 3 horas post cirugía ya empieza a restablecerse los valores normales. Después el potasio, que es lo más importante a remarcar acá, en este tipo de cirugías, es ver el estado basal, que es un potasio normal, a cómo aumenta abruptamente en bomba 1 y bomba 2. Esto es importante para nosotros conocerlo porque podríamos pensar que viendo estos valores, sin conocer este tipo de cirugías, estaríamos en presencia de una muestra contaminada o lo que fuese. Bueno, y el calcio, que como en toda cirugía que se pasa a solución de expansión, se va a diluir, y en este caso se ve un efecto dilutorio, pero no tan marcado. Bueno, después los otros dos parámetros que quería mostrarles es la glucosa, que aumenta bastante de los valores basales, y esto los médicos lo chequean bastante porque es un marcador de mal pronóstico que el paciente se vaya al quirófano con glucosas elevadas. Y bueno, lo mismo sucede para el lactato. Como vemos, el paciente tiene valores basales de lactato normales, y ya a medida que transcurre la cirugía pasa esos valores normales sin irse demasiado a valores muy críticos. Y después, 3 horas post cirugía, ya vemos que empieza la normalización. Bueno, y el exceso de base que más o menos acompaña el patrón de aumento del lactato y de una incipiente acidosis metabólica. Bueno, ahora les quería comentar un poco la lactacidemia como predictor de mortalidad en este tipo de cirugías, y para eso quería mostrarles la importancia que ha cobrado en estos últimos años con esta captura que le hice a PubMed, en la que si nosotros ponemos lactato cirugía cardíaca, vamos a ver que en los últimos años hubo un aumento exponencial de la cantidad de publicaciones por año que se fueron publicando, valida la redundancia, por lo que esto demuestra que hay un interés en entender cuál es la fisiopatología de este metabolito y poder tomar acciones terapéuticas. Bueno, acá les quería hablar un poco de los factores relacionados a la respuesta perioperatoria en este tipo de cirugía, y si bien nosotros nos vamos a centrar en los que están relacionados con los valores que a nosotros nos interesa validar en el laboratorio de medio interno, no quería dejar de mencionar que son un montón, y de hecho son más de los que están acá mencionados, pero sobre los que nos vamos a centrar son la injuria tisular por la isquemia y reperfusión, la hipotermia perioperatoria y el tiempo de clampeo. Después también vamos a hacer una breve mención de la respuesta inflamatoria al trauma quirúrgico, porque indirectamente también va a tener repercusión en algunos parámetros que vamos a medir en el laboratorio. Bueno, acá, como esto va a quedar grabado posiblemente en YouTube, le quería dejar 8 trabajos que son de estos últimos años en relación a este tipo de cirugías, y si bien la bibliografía después está detallada al final, quería recalcar estos 8 trabajos porque
a mí particularmente me llamaron mucho la atención la gran cantidad de pacientes que usan para el trabajo y la gran discrepancia que tienen unos con otros con respecto a cuestiones como valores de corte, interpretación fisiopatológica de los aumentos de lactato, etc. Lo que sí todos tienen en común es que asocian las elevaciones tempranas del lactato en la cirugía como un marcador de muy mal pronóstico, y también el clearance de lactato luego de la cirugía. Y bueno, estos son los trabajos. Si quieren, después los pueden mirar. Bueno, acá para recordar más o menos cómo es el metabolismo de la glucosa en situaciones de ausencia de oxígeno y condiciones óptimas, y el rendimiento energético que tiene una y que tiene otra. Esto lo que nos quiere decir que si nosotros estamos con el organismo porque está hemodiluido, porque está hipotérmico, mucho tiempo va a estar deficiente de ATP y va a tener valores elevados también de lactato. Y ahí explicaríamos un poco por qué este aumento. Bueno, en los trabajos que les comentaba, dentro de las cosas en las que ellos sí coinciden, son en los tipos de hiperlactacidemia, que las dividen en tipo A y tipo B. Las de tipo A son elevaciones como resultado de hipoperfusión tisular, que evidentemente son relacionadas a hipoxia y son las de mayor riesgo, y las de tipo B, que están relacionadas a causas no anaerobias, que pueden ser enfermedades subyacentes como renal y hepática. O sea, un paciente que es renal naturalmente va a tener un clearance disminuido de lactato y por ende valores en sangre más altos. Fármacos como la metformina, enfermedades del metabolismo y aumento de la glucólisis aeróbica. Y esto lo marqué porque va a estar relacionado a lo que les voy a comentar a continuación, que es que en la cirugía, en la CBP, la hiperlactacidemia de inicio temprano está fuertemente asociada con una evolución adversa, y las de inicio tardío, que son 6 a 12 horas post cirugía. Las de inicio temprano eran 30 minutos intracirugía. Estos son valores aproximados, pueden variar. Unas están asociadas a una evolución adversa y otras a evoluciones benignas y autolimitadas que se suelen reducir en 24 horas post cirugía. Bueno, y acá volvemos a la vía metabólica de la glucosa, porque nosotros decíamos que va a haber un aumento tardío de lactato que puede ser que se asocia a una situación benigna. Y eso lo podríamos pensar como el paciente primero está, volviendo a la cirugía, ¿no? El paciente está clampeado, está hemodiluido, está deficitario de oxígeno, por lo que va a estar ávido de ATP. Entonces, en el momento en que se lo vuelve a perfundir y se lo vuelve a hemoconcentrar, va a haber un estado de hipermetabolismo. Entonces, si nosotros vemos que el piruvato está en equilibrio con el lactato y hay una relación constante, el lactato naturalmente también va a aumentar. Bueno, y acá, acá introducimos otro concepto que es el que les dije que iba a relacionar con la respuesta inflamatoria dentro de la CBP, y es el lactime. ¿Por qué? Porque se dice que, o estos autores dicen que cuando el paciente, la sangre del paciente está por las circula por las tubuladuras de la bomba, va
va a generar un aumento de la respuesta inflamatoria y eso va a generar alteraciones micro y macrovasculares. Entonces, si el paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica, va a tener alteraciones micro y macrovasculares, entonces el clearance del lactato va a ser más largo. Y el lag time, como se define el tiempo en que el ácido láctico se normaliza desde el fin de la cirugía, va a ser un parámetro que nos va a dar idea de cuán comprometida está la microcirculación de ese paciente. Bueno, y ahora para más o menos ver un poco estos conceptos, les traemos dos casos de acá del hospital. El primero es un paciente masculino de 78 años con insuficiencia cardíaca, hipertenso, tabaquista, con antecedentes de infarto agudo de miocardio en 2006, se somete a CBP el 4 del 8 del 20 para reemplazo de válvula aórtica por estenosis aórtica severa. De la historia clínica sacamos algunos datos que son el tiempo de la cirugía total fue de 4 horas, su lactacidemia basal de 1,07 milimol por litro, el pico de lactacidemia intraoperatoria, que fue a las 2 horas de iniciar la intervención, fue de 4,24, y la normalización del lactato posoperatorio fue de 72 horas, que es lo que les comentaba previamente. El paciente se extuba a los 5 días y no tiene mayores complicaciones. Después, el paciente número 2 es un masculino de 80 años con insuficiencia cardíaca y antecedentes de insuficiencia renal aguda, aunque para el momento de la intervención ya presentaba valores renales casi dentro de la normalidad. Se somete a CBP el 13 del 7 del 20 para reemplazo de válvula mitral. Los datos de la intervención, el paciente está en cirugía 8 horas, entra con una lactacidemia basal de 1,17 y hace un pico de 9,48, que en realidad no es un pico porque nunca disminuye, y como acá les pongo, que no hubo normalización y se llegan a registrar valores de lactacidemia mayores a 20 milimol por litro, que es lo máximo que informamos en el laboratorio medio interno, el segundo día posoperatorio. Persiste con shock vasopléjico, refractario a líquidos y ovita al tercer día posoperatorio. Acá tenemos la curva del lactato del paciente número 1, y vemos que hace una hiperlactacidemia tardía, que es la que les contaba que es benigna, y normaliza, salvo este punto anómalo que no podemos explicar bien, pero a los 2 días ya el paciente está con valores normales. Y el paciente número 2, que no tuvo una buena evolución en la cirugía, vemos que tiene un aumento muy abrupto que nunca llega a disminuir y ovita antes de normalizar sus valores. Bueno, como conclusiones, podemos decir que el laboratorio de medio interno cumple un rol fundamental en el monitoreo de la homeostasis intraoperatoria en cirugías, que el cumplimiento de los criterios de la calidad de la muestra resulta fundamental para garantizar la generación de resultados correctos, que el estudio de las características de las diferentes etapas de la CBP nos permite interpretar correctamente los resultados obtenidos para las muestras correspondientes a cada etapa, y sería también de utilidad, dada esta discrepancia que yo les contaba, que cada centro usa sus propios valores de corte para exceso de base y para lactato, sería de utilidad la realización de estudios retrospectivos de forma interdisciplinaria en nuestro hospital, dada la gran discrepancia en lo que refiere a interpretación y valores de corte, para sacar el mayor provecho posible de los resultados del laboratorio que permitan al cuerpo médico
optimizar la terapéutica. Bueno, esta es la bibliografía si la quieren consultar, y desde ya muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta? Ahí vemos a la jefa. ¿Tiene alguna pregunta? Felicitaciones, muy, muy lindo el Ateneo. No sé si me escuchan bien. Tengo problemas con internet. Qué lindo verlos a todos. Muy, muy linda la presentación. La verdad, muy, muy interesante. ¿Cómo andan? Bien. Haciéndote Me alegro. en cualquier momento volver, ¿viste? Semanita te tomaste. Sí, Pero el bueno. miércoles nos vemos. No voy a hacer aclaraciones en pública, nada, está todo nada. Bueno, realmente los felicito a los chicos con su primer Ateneo y sobre todo la importancia que pueden tener saber qué tipo de cirugía, pues si no hay muchas muestras que uno de por sí no las validaría. Yo les contaba a ellos cuando con Sorroche hicimos toda la parte experimental de trasplante de hígado, tiempo fa, y que ahí éramos la bala humana que íbamos a quirófano a buscar las muestras. Y como uno con el lactato es como de libro, ¿no? Uno ve al paciente y le va haciendo un seguimiento y no tiene dudas un poco de cómo termina ese paciente. Es increíble el valor predictivo que tiene el lactato, sobre todo en una cirugía o en un paciente crítico. Espero que les sirva y que también lo vea el resto del personal de la guardia, porque siempre estos temas ayudan al momento de validar un resultado de quirófano, sobre todo con bomba extracorpórea. No sé si algún otro tiene alguna otra pregunta o algo. Bueno, ahí en el chat están felicitando a los chicos. Ah, bueno. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Muy bien.